hígado graso, el tema del día de hoy. La doctora Jenny Romero nos sigue acompañando, médico internista y gastroenterólogo. Doctora, te pedimos a la pausa con una pregunta de las redes sociales. Daniel Trun nos escribe y nos dice de cómo poder prevenir el hígado graso y cómo tener un hígado sano. Muy interesante. A ver, es importante el comer saludable. El comer saludable no significa invertir grandes cantidades de dinero, sino escoger de manera adecuada qué es lo que debemos consumir. Debemos evitar las grasas saturadas contenidas en la mantequilla, por ejemplo, en los alimentos que son fritos en general. Como bien lo dijiste tú, cuando uno consume una grasa buena, pero la calienta, pierde sus propiedades. Entonces, hay que evitar esto. Hay que aumentar el consumo de vegetales, de hortalizas, de verduras, quitar los azúcares, las grasas trans y utilizar las grasas sanas, como la que hablamos, aguacate, pescados, la sardina, excelente fuente. Asimismo, es bueno acompañarlo de una actividad física que pudieran ser, sin ser grandes atletas, el caminar 30 minutos a un paso normal, a una hora adecuada, que puede ser al principio de la mañana o al final de la tarde, sin el sol nuestro caliente, característico de nuestro trópico, es durante 5 días a la semana dar la actividad física suficiente para la quema de calorías y mejorar el metabolismo basal. También es recomendable en otras circunstancias, dependiendo de la patología, si el paciente, por ejemplo, tiene hígado graso acompañado de diabetes tipo 2, el controlar los índices glicémicos, porque el aumento de la glicemia es uno de los factores más importantes para aumentar la prevalencia de hígado graso. En pacientes con síndrome metabólico, por supuesto, el controlar el síndrome metabólico también es fundamental, porque aunque haga los ejercicios y una dieta saludable, pues evidentemente sus enfermedades de base van a contribuir en contra de lo que sería la evolución de su hígado hacia un hígado sano totalmente. Otras cosas adicionales que recomendamos es ser precavido con el consumo de alcohol, no pasar de los 20 gramos, porque como ya dijimos, el alcohol per se puede provocar hígado graso y el consumo de tabaco también es recomendable bajarlo, en la medida de lo posible. Estos son hábitos que habitualmente son muy complicados en el paciente controlarlo, claro, pero progresivamente puede hacer su esquema e ir disminuyendo. Claro, porque además tenemos procesos de adicción, procesos de dependencia a este tipo de sustancia. Entonces es importante también buscar ayuda, porque sí puede afectar. Incluso hablábamos al principio que existe un hígado graso relacionado al alcoholismo. Exacto. Entonces hay que evitar estas complicaciones. Cuando hablamos de cirrosis hepática, ¿se puede llegar incluso a cirrosis hepática para un hígado graso no alcohólico? Sí, fíjate, la morbimortalidad más frecuente asociada al hígado graso no alcohólico son, en primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar, pudiera evolucionar el paciente a enfermedades hepáticas y estas enfermedades hepáticas pueden llegar a la cirrosis. A ver, el hígado graso no alcohólico se presenta de dos maneras. La esteatosis hepática o grasa simple, generalmente es una enfermedad de mejor pronóstico, pero que puede evolucionar a una esteatohepatitis no alcohólica, donde, como dijo el micro, ya hay un proceso inflamatorio local que puede llevar a la fibrosis. Ahora bien, entre la esteatosis hepática y la esteatohepatitis no alcohólica, ellos pueden pasar de un sitio a otro, o sea, puede revertir a la esteatosis simple, volver a la esteatohepatitis no alcohólica, pero a su vez, esta puede generar una fibrosis. El porcentaje aproximado que lleva a la fibrosis desde la esteatohepatitis no alcohólica son 7 más o menos años, y en el caso de la esteatosis hepática puede llegar a los 14 años. Ahora, en ambos casos puede llegar a la cirrosis hepática, y ya en estadio de cirrosis hepática están todas las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Ahora, hay otra cosa interesante. Un paciente con hígado graso no alcohólico puede llegar a padecer hepatocarcinoma celular, ¿okay?, sin pasar por esteatohepatitis no alcohólica. Es raro porque es de menos del 1,5%, pero es interesante que estar presente, y por eso es lo importante de mantener un hígado saludable. Sí, justamente estamos viendo estas complicaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones que se van a presentar? ¿El hígado graso nos hace tener algún tipo de alerta o no lo notamos? No, en la mayoría de los casos es asintomático.
Ok. Generalmente uno suele hacerse un chequeo cada cierto tiempo y hay que alertar cuando tenemos transaminasas elevadas, que son unas enzimas que se encuentran en sangre y que son diagnosticadas cuando nos tomamos, por ejemplo, un perfil 20 o un perfil hepático. Estas transaminasas pueden aumentarse de 2 a 3 veces su valor normal en ausencia de otra enfermedad. Y cuando eso lo acompañamos de un ecosonograma abdominal, que es un estudio no invasivo y económico, que lo hacen en muchísimos centros en Venezuela, y donde se evidencia una infiltración o esteatosis hepática, ya sea grado 1, grado 2 o grado 3, con o sin hepatomegalia, es decir, la hepatomegalia es el aumento o el agrandamiento del hígado, aquí ya tenemos que alertarnos. En estas circunstancias es importante hacer una buena historia clínica, buscar factores de riesgo. A lo mejor tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad que no se ha diagnosticado con síndrome metabólico, entonces hay que establecer diagnósticos de cuál puede ser la causa de ese hígado graso, que generalmente, no alcohólicos, que generalmente es la resistencia a la insulina, y enfilar toda la batería de diagnóstica para hacer un diagnóstico lo más precoz posible y evitar esa progresión de la enfermedad. ¿Todo paciente con resistencia a insulina va a sufrir de hígado graso? Es altamente probable. Por eso tenemos que buscarlo. Cuando tenemos un paciente con resistencia a insulina y tenemos un hígado graso entre leve a moderado y se está tratando, por ejemplo, el tratamiento para la enfermedad metabólica, ¿debe de recibir también un tratamiento para el hígado o solamente con la alimentación y el ejercicio se va a ayudar? El tratamiento es bien interesante porque muchas veces el paciente quiere un medicamento para limpiar el hígado de grasa, y realmente es importante que el hígado como glándula y laboratorio de tu cuerpo se va a limpiar en la medida en que tu cuerpo se limpia. Entonces, la dieta, el ejercicio y el control de la enfermedad de base son los elementos que van a limpiar a tu hígado de grasa. Y por supuesto, siempre es importante y se le dice al paciente, no consuma alcohol, o sobre todo si es severo o moderado, y el leve, haga un control adecuado del consumo de alcohol. Sí, justamente aparte del alcohol, del alcoholismo, el consumo de alcohol, que lo referimos a veces como social o moderado, puede ser dañino para un paciente con hígado graso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que tiene un hígado que está afectado, no es un hígado sano. Y el consumo de alcohol se metaboliza y las toxinas pueden generar activación de ciertas vías que son productoras o acumulación de grasa a nivel hepático. Vamos a ver, porque nos dice que no hay un medicamento específico, que el hígado como laboratorio perfecto se va a limpiar solo. ¿En cuánto tiempo puede tardar un hígado en limpiar esa grasa o ese hígado graso? A ver, cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega por primera vez, se le pone primero, sí, en ausencia de enfermedades, que rara vez ocurren, en ausencia del síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, le hacemos un plan general de dieta y ejercicio. El uso de vitaminas, como te dije, la vitamina E y la omega 3 sigue estando en discusión. Hay escuelas que la recomiendan, hay escuelas que dicen que no es necesario si el paciente hace un buen régimen alimenticio que contengan estas vitaminas y estos omega 3, pero son posibilidades que manejamos en la mesa. Se le hace seguimiento a ese paciente durante un año, y si definitivamente los factores no cambian, entonces tenemos que buscar alternativas farmacológicas dependiendo de cada paciente. En el caso de sobrepeso o obesidad se insiste muchísimo, de verdad, en la pérdida de peso. Esta pérdida de peso debe ser progresiva. Se recomienda a lo largo de los 6 meses aproximadamente perder el 10% del peso corporal. Eso representa más o menos entre medio kilo y 1 kilo semanal, para que el paciente al final de los 6 meses haya perdido de manera adecuada su grasa, porque a veces en pacientes que se acelera mucho la pérdida de peso también es contraproducente, porque el hígado puede desequilibrarse metabólicamente. Se nos termina el tiempo, pero rápidamente nos preguntan por acá qué opina del aceite de coco. Ok, está muy en boga. No hay evidencia científica que el aceite de coco limpie el hígado como tal. Es saludable, así como otros aceites, pero no hay evidencia científica que yo pueda recomendar realmente. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. ¿Cómo la pueden contactar? Estoy en el Instituto Médico de la Floresta, en la unidad de Patología y Gastroenterología. Mis redes sociales son @doctora Jenny Romero, es DRA
JENNY Romero, tanto por Instagram como por Twitter. Y mi celular es 0414-244-0574. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En pantalla también tienen las redes sociales para que se puedan poner en contacto con la doctora. Gracias por visitarnos. Gracias, Daniela, muy amable. La doctora Jenny Romero nos estuvo acompañando en nuestro espacio. Ella es médico internista y gastroenterólogo. Ustedes, como siempre, agradecemos la sintonía y la participación. Recuerda que a través de la cuenta @salud_gb está nuestro canal de YouTube. Puede suscribirse y además ver las entrevistas nuevamente que hacemos para ustedes. Mi cuenta, @DanielaJSala, será hasta una próxima oportunidad.